Bueno, seguimos un poco con la parte de estimadores. Sí, acá, acuérdense que al principio del curso habíamos dicho que un estimador era una medida que salía de la muestra. Ahora siguiendo un poco lo que habíamos visto en el video anterior, en donde decíamos que ahora vamos a pensar en un nuevo concepto de una muestra. El estimador, acuérdense que una muestra era un conjunto de variables aleatorias, entonces un estimador es una función de la muestra. ¿Sí? Y como cada elemento de la muestra era una variable aleatoria, en general un estimador va a ser una variable aleatoria. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los estimadores clásicos son x raya. X raya es un estimador. Sí, ¿qué era x raya? X raya era x1, que era el primer elemento de la muestra, que es una variable aleatoria, más x2, el segundo elemento de la muestra, que también es una variable aleatoria, más xn dividido por n. Sí, fíjense que como tanto x1 como x2 como todos los x sub n son una variable aleatoria, x raya también es una variable aleatoria. ¿Sí? Y si es una variable aleatoria, probablemente tenga esperanza y varianza, y eso es algo que queremos ver, y probablemente tenga cierta distribución, y eso es lo que nosotros llamaremos distribución muestral. ¿Sí? Así que, nada, tengan en cuenta esto. Ahora vamos a pensar a los estimadores como variables aleatorias, ¿sí? Y siempre acuérdense que, ¿qué es lo que quiere hacer X raya? X raya quiere estimar a la esperanza poblacional, que voy a llamar mu. ¿Sí? Entonces X raya es un estimador de mu. ¿Sí? Cada estimador tiene asociado el parámetro correspondiente que queremos estimar. También voy a pensar a P raya, que es la proporción muestral, como x1 más x2 más xn dividido por n. Sí, acá la idea es que piensen en el ejemplo que les di en el video anterior, en donde eh, las variables aleatorias podían tomar valor 0 o 1 según si vivías en el interior, si venías del interior o si eras de Capital y Gran Buenos Aires. Piensen en eso, en ese ejemplo. Entonces lo que están haciendo acá es sumar ceros o unos, ¿sí? Y ahí les va a quedar una proporción, ¿sí? Si arriba les da 75 y abajo tenían 100 personas, listo, la proporción es 0,75, ¿sí? Eh, entonces noten que P raya y X raya en realidad son lo mismo. ¿Y qué es lo que quiere estimar P raya? P raya quiere estimar a la proporción real, que es P. ¿Sí? X raya quería estimar a la esperanza, P raya quiere estimar a la verdadera proporción poblacional de personas que viven en el Gran Buenos Aires y Capital, por ejemplo. ¿Sí? Y el último estimador con el que usualmente trabajamos, que ya conocemos de la parte de estadística descriptiva, es S cuadrado, que acuérdense cómo era, esto es la varianza muestral. Esto es cada elemento de la muestra menos el promedio muestral al cuadrado dividido por n menos 1. ¿Y qué busca estimar esto? Esto busca estimar a la varianza que llamo sigma al cuadrado. Sí, esta es la varianza muestral, que también es una variable aleatoria, porque cada x era aleatorio, x raya es aleatorio, así que es una variable aleatoria que tendrá cierta distribución. Sí, entonces tenemos los tres estimadores con los que usualmente vamos a estar trabajando, y al lado tenemos los parámetros que estos estimadores buscan estimar. ¿Sí? Y la idea es encontrar propiedades que hagan que estos estimadores sean una buena estimación de esos parámetros. ¿Sí? Eso es lo que queremos garantizar con toda la parte de estadística. Bien. Entonces, voy a analizar un poco algunas propiedades de X raya. Y bueno, y vamos a analizar y vamos a hablar también de la ley de los grandes números en un rato, también asociado a X raya. Y les va a quedar algo de tarea para hacer con respecto a P raya, así que les voy a decir y después vemos alguna aplicación que tengo ahí abierta en el Excel.
Entonces, voy a concentrarme en el promedio muestral. Acuérdense que acá, como referencia, tenemos una población que llamo X, que tiene cierta distribución, si no anoto cuál porque no sé, podría ser cualquier distribución, pero que esta distribución tiene esperanza que llamo mu y varianza que llamo sigma al cuadrado. ¿Sí? No sé qué distribución es, puede ser cualquier distribución de las que conocemos o cualquier distribución que no conozcamos. Lo importante es que sabemos cuál es su esperanza y a eso lo llamo mu, y sabemos cuál es su varianza y eso lo llamo sigma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tengo que el promedio muestral, esto es la población, esto de acá, y el promedio muestral es X raya, que no sé qué distribución tiene, pero tal vez pueda encontrar su esperanza. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. ¿Cuál es la esperanza de X raya? Esto está bueno porque a mí me gustaría que, si bien yo no conozco la distribución de X raya, me gustaría que su esperanza esté cercana a mu. Me gustaría que la distribución esté centrada en lo que yo quiero estimar. Así que vamos a ver si eso es cierto o no. Resulta que sí es cierto, porque X raya es un buen estimador que cumple con esta propiedad, pero bueno, tenemos que mostrarlo, porque es que siempre usamos X raya. Y bueno, acá estará la razón. Sí, entonces calculemos esto. La esperanza de X raya es la esperanza de x1 más x2 más xn dividido por n. Sí, acá tienen que usar las propiedades de la esperanza. ¿Qué puede hacer la esperanza con la constante 1 sobre n? La puede sacar factor común, porque acuérdense que la esperanza permitía sacar constantes hacia afuera. ¿Qué es la esperanza de la suma? La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Sí? Entonces acá tendré la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de xn. Y ahora bien, como yo estoy trabajando con una muestra aleatoria, este x1 es una variable aleatoria cuya esperanza es la misma que la esperanza de la población. ¿Sí? Acá lo que estoy usando es el hecho de que estás trabajando con una muestra aleatoria. ¿Sí? Esto deja de ser cierto si la muestra con la que trabajás no es aleatoria, porque vos no podés saber, o sea, la idea de la muestra aleatoria, acuérdense que es que cada elemento de la muestra era independiente de los demás y tenía la misma distribución que la población. ¿Sí? Así que es importante en esto y en todo lo que sigue de la materia que la muestra sea aleatoria. Entonces, bajo una muestra aleatoria bien representativa de la población de referencia, tendremos lo siguiente. ¿Cuál es la esperanza de x1? Bueno, la misma que la esperanza de la población, mu. ¿Cuál es la esperanza de x2? La misma que la esperanza de la población. Y así con todas ellas. Pero bueno, acá resulta que estoy sumando n veces la misma constante, n veces mu. Y esto me da que, bueno, las n se cancelan. Mu. Resulta que x raya, sí, esto no lo copié, pero siempre de este lado teníamos la esperanza de x raya, es una variable aleatoria que está centrada en mu cuando vos tomás una muestra aleatoria. Así que esto es algo que está bueno. Si x raya es una variable aleatoria, no sé qué variable aleatoria es, pero está centrada en mu. Sí, esto es lo que se llama insesgadez. Si x raya es un estimador que es insesgado, no tiene sesgo. ¿Sí? Bien, voy a obtener también
la varianza de X raya, cuál es su dispersión, ¿sí? Si bien yo no conozco la distribución, tal vez pueda saber algo sobre cuál es su dispersión, si es muy grande, si es muy baja, y para eso directamente calculo la varianza de X raya, o sea, la varianza de X1 más X2 más Xn. Sí, de este lado, bueno, sigo copiando siempre la varianza de X raya. Y acá la constante 1/n sale al cuadrado, recuerden propiedades de la varianza. Y la varianza de la suma es la suma de las varianzas. ¿Por qué? Sí, que esto es importante, porque x1, x2 y xn son variables aleatorias independientes. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo puedo usar esta propiedad de la varianza que me dice que cuando las variables aleatorias son independientes entre sí, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Bien, y luego tenemos acá que estamos, tenemos la varianza de x1 que era sigma al cuadrado, porque acuérdense que cada elemento de la muestra tenía la misma distribución de la población. La varianza de x2 también, y la varianza del último elemento también será sigma al cuadrado. Y acá estoy sumando sigma al cuadrado, que es una constante, n veces. Entonces, resulta que la varianza de x raya es sigma al cuadrado sobre n, y esto implica que el desvío de x raya, ¿sí? Desvío de x raya será sigma sobre la raíz de n, ¿sí? Que esto es algo que también va a aparecer bastante, que es la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces, si bien yo no conozco la distribución de x raya, conozco su esperanza es mu, y su varianza, que es sigma sobre la raíz de n. Fíjense que si vos tomás una muestra más grande, una muestra aleatoria más grande, ¿qué pasa con la varianza? La varianza cae. Entonces la distribución se concentra más en el centro, que es mu, y esto es algo que va a estar bueno. Bien, entonces tenemos la varianza y el desvío de X raya, así como su media. Lo que van a hacer ustedes como tarea para practicar esto, piensen que X es una población Bernoulli con parámetro P, entonces la esperanza de X es P y la varianza de X es P por 1 menos P. Y lo que van a hacer es repetir estos mismos pasos que hicimos recién, pero con P raya. La esperanza de P raya les tiene que dar P, si hay que hacer esto, hagan los mismos pasos, y la varianza de P raya tiene que darles P por 1 menos P sobre N. ¿Sí? Entonces hacen los mismos pasos que hicimos con X raya, pero con la proporción muestral. ¿Sí? Arriba tienen la definición de la proporción muestral y tienen que hacer los mismos pasos, sacar la constante, separar la suma e ir reemplazando por los valores de cada elemento de la muestra. ¿Sí? Hagan esto para practicar las demostraciones de lo demás arriba. Y bueno, y acá respondemos, esto no lo vamos a demostrar, pero una de las preguntas que surgía al principio del curso era ¿por qué al momento de calcular la varianza muestral usabas divididas por n-1? Sí, que esa era una pregunta que surgía mucho en la parte de estadística descriptiva. Y la respuesta es que al dividir por n-1 el estimador es insesgado, o sea, está centrado donde debería ser. En cambio, si dividieras por n, el estimador estaría sesgado y eso es una propiedad que es algo que no es deseable. Sí. Si bien no lo vamos a demostrar eso por ahí para responder un poco a alguna inquietud que en ese momento haya surgido. Sí, y finalmente quiero hablar y mostrarles algo sobre la ley de los grandes números. Sí,
Este resultado dice que X raya es consistente. ¿Y qué significa que es consistente? Significa que si vos tomaras una muestra de tamaño infinito, entonces X raya sí se va a, esto es la noción de convergencia en probabilidad, se va a mu. O sea, como que si vos tomás una muestra de tamaño infinito, si eso fuera posible, no lo es, pero si lo fuera, al calcular X raya te da mu. Sí, no hay chances de que te dé otra cosa, te tiene que dar mu porque es un buen estimador y esto significa que sea consistente. Sí. Eh, si bien no, si bien uno nunca puede tomar una muestra de tamaño infinito, este resultado, la ley de los grandes números, está bueno porque incluso cuando vos tenés una muestra finita de tamaño pequeño, si todo es pequeño relativamente a infinito, así que una muestra de cualquier tamaño, funciona bastante bien. Sí que eso es algo que quiero mostrarles acá. Entonces, vamos al Excel, esto se los voy a pasar. Estoy en la pestaña de ley de los grandes números y ahí les digo qué significa esto. Acá tendremos una muestra de tamaño 1, otra muestra, o bueno, la misma muestra pero con un tamaño adicional de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4 y la seguí hasta 30, pero la pueden seguir un poco más si quieren. ¿Sí? Acá tenemos el elemento de la muestra. ¿Sí? Acá es una población uniforme entre 0 y 1 y cada elemento de la muestra es un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Fíjense que esto es una muestra aleatoria, esto no lo aclaré, pero la ley de los grandes números necesita que vos saques una buena muestra, por eso es muy importante que ustedes saquen una muestra aleatoria y por eso es muy importante repasar las técnicas de muestreo para asegurarse que lo que uno está proponiendo como una muestra cumple ciertos criterios para que sean representativos de la población. Eh, y la idea es que cada elemento de la muestra es un número aleatorio entre 0 y 1 que nada tiene que ver con el anterior ni con el resto de los elementos. ¿Sí? Es un número aleatorio entre 0 y 1 que salió de esa población uniforme. Y acá fíjense lo que tenemos. La media poblacional es 0,5. Sí, si la población es uniforme entre 0 y 1 continua, bueno, está centrada en la mitad. Sí, eso ya lo sabemos, que es la línea azul que está ahí, 0,5. Ahora bien, lo que tengo acá es el promedio muestral, fíjense lo siguiente, de esta muestra de tamaño 1. Entonces el promedio, bueno, es eso, es ese elemento dividido por 1. Pero con esta muestra de tamaño 2, que está hasta acá, el promedio será 0,10 más 0,23 dividido por 2, que eso es lo que tenemos acá. Con esta muestra de tamaño 3 tendremos 0,61 más 0,10 más 0,23 dividido por 3, que es lo que está acá. Sigo con esta muestra de tamaño 10, tienen los 10 elementos sumados dividido por 10. Y así con la muestra de tamaño 30, si quieren. Tienen los 30 elementos todos sumados dividido por 30. Y fíjense que el promedio muestral empieza lejos de la media poblacional. Acá tenemos diferencias, pero que a medida que ustedes van incrementando el tamaño de muestra, se empieza a acercar. Fíjense que acá ya está bastante cerca. Sí, después podrán alejarse un poco más, pero en general ya están bastante cerca y eso es un poco lo que se ve en el gráfico. Sí. Fíjense que cuando el tamaño de muestra es pequeño, el promedio muestral está lejos, pero a medida que se incrementa el tamaño de muestra, ya está bastante cerca de la media poblacional. Sí, eso lo que está mostrando de manera intuitiva este gráfico es esta propiedad de consistencia de la media muestral. ¿Sí? Y esto es la ley de los grandes números. De hecho, si ustedes modifican este archivo, nada, les toma un montón de números aleatorios nuevos. Sí, y en general ustedes van a ver que no importa los números aleatorios que tomen, sí, en general empezarán lejos, pero eventualmente se irán acercando cada vez más al promedio. Sí, entonces si ustedes van modificando este archivo, van a ver que, bueno, el Excel saca unos números aleatorios nuevos y no pasa nada, en general se terminan acercando a la media poblacional. Bien.
Y por último quiero comentar, ¿se acuerdan que hace un rato dije que la dispersión de la distribución de X raya se achicaba cuando tomabas una muestra más grande? Sí, eso lo quiero mostrar acá. Acá lo que yo quiero hacer es una distribución muestral, así que voy a comentar un poco cómo es que hacemos acá. Esto es distinto del ejercicio anterior. La idea es que si yo quiero ver la distribución muestral, tengo que sacar muchas muestras, ¿sí? Porque con una muestra no voy a tener una distribución. La distribución es, pudiste sacar muchas muestras y sacaste el promedio entre todas esas muestras. Entonces, acá tengan en cuenta que hay más columnas que están ocultas para que esto sea un poco más manejable. La idea es que este es distinto. Anterior teníamos una sola muestra que incrementaba su tamaño. Ahora tendremos muchas muestras todas del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces la primera fila es una muestra. La segunda fila es otra muestra. La tercera fila es otra muestra. ¿Sí? Y así con 500. Lo que hago es saco 500 muestras para ver qué está pasando. Este es un ejercicio teórico, porque uno en la práctica no puede sacar 500 muestras. Y de hecho, ¿por qué sacarías 500 muestras? Saca una de tamaño más grande y listo. Pero bueno, en la teoría nos interesa esto para garantizarnos que lo que estamos haciendo está bien, porque cuando vayamos a la práctica no podremos sacar tantas muestras. Entonces quiero ver que cuando yo tenga una, tengo cierto grado de confianza o en que estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí? Entonces, cada fila es una muestra. Sí, la muestra es un número entre 0 y 10 aleatorio, si es una distribución uniforme discreta. Entonces ahí le pedimos que saque un número aleatorio entre 0 y 10. Nosotros sabemos el promedio de eso, ¿sí? La distribución uniforme está centrada en el medio, que es 5, así que sabemos que está centrada en 5 la población. Pero bueno, lo que hago es saco 500 muestras de tamaño 10 y a cada una de ellas les calculo el promedio. Entonces tendré una lista de 500 promedios muestrales y con esa lista de 500 promedios muestrales lo que hago acá es una distribución de frecuencias para poder armar el histograma. ¿Sí? Entonces en azul van a ver el histograma de estos 500 promedios muestrales eh, representado acá en azul. ¿Sí? Fíjense que el histograma está centrado en 5, acá está 4,55, está por acá centrado 5,5. Así que el histograma de color azul está centrado en el verdadero valor. ¿Qué quiere decir esto? Esto que estamos viendo en azul es una distribución muestral cuando el tamaño de muestra es 10. Lo que quiere decir es que cuando vos saques una muestra de tamaño 10, lo más probable es que estés por acá. Pero bueno, no podemos descartar que el promedio muestral te dé, no sé, entre 2 y 2,5. Sí, eso podría ser factible. Pero bueno, tenemos alguna idea de que en general vamos a estar en el medio y esto es algo bueno. Lo que quería comentar acá también es lo que tenemos en naranja. En naranja es el mismo ejercicio pero tomando una muestra de tamaño 100. Y fíjense que es lo mismo, pero como la varianza es menor va a estar más concentrado. Así que la distribución en naranja está buena porque está centrada en 5, que es algo bueno, es una propiedad deseable de X raya, pero está toda bastante más concentrada en ese valor. Fíjense que cuando vos tomas una muestra más grande, ya es mucho menos probable encontrar un promedio que te dé muy alejado de 5, ¿sí? Que era la verdadera esperanza poblacional. Sí, entonces esto para que puedan ver, van a ver que de vuelta, si modifican en algún lado esto, les cambia los números aleatorios que toma el Excel, pero no pasa nada. En general van a ver que la distribución, que esto sigue siendo cierto, sí van a tener que la distribución con n igual a 100 está menos dispersa que la de n igual a 10, ¿sí? Y nada, acuérdense para esta parte del archivo que cada fila es una muestra distinta y que esto es un ejercicio teórico que hacemos para garantizarnos que todo lo que haremos en el resto de la materia
tiene algún sustento y no está obviamente mal y nada, nos puede servir para algo.